Muy buenas tardes a todos, o la hora que sea, si estáis escuchando la grabación. Bienvenidos a esta primera sesión del ciclo InfoSkills, organizado por la biblioteca de la UOC. Muchas gracias por todo el trabajo y por ProQuest, que es mi empresa. Yo soy Nuria Sauri, responsable de formación de ProQuest para España y Portugal. Y hoy en esta sesión es la primera de un ciclo del cual luego pues, os hablaré en gran detalle, porque si os ha gustado la de hoy, espero que os gusten las otras. Es una primera sesión de unas cuantas que hemos planificado todos los martes a las 6, hora española, alguna a las 7. Y hoy es la introductoria. Por tanto, hoy será todo más sencillo porque es más teórico, igual es un poco más corta, dependerá de vosotros y de las preguntas que hagáis. Y sobre todo, os introduciremos al mundo este de la información académica y ya en las futuras sesiones entraremos más en detalle y será un todo más complejo. Hoy se trata de hacer un panorama quizá un poco genérico, a lo mejor algunos, si domináis el tema de fuentes de información, igual lo que os explico no es una sorpresa, pero igual algún detalle pues sí que lo es. Describiremos qué es una fuente de información, ver qué tipos hay y cómo se configuran y por qué es importante que tengamos esto claro. Sentar una base para las siguientes sesiones poderlas trabajar más. Si tenéis preguntas, acordaos que podéis usar el chat, porque veo que por aquí ha entrado gente nueva. Bienvenidos. Los que estáis escuchando la grabación, podéis utilizar el servicio La Biblioteca Responde, que iré presentando durante la sesión para contactar con la biblioteca de la UOC. Bien, vamos a empezar, pero os empezaré con una historia, que estas cosas siempre es agradable, ¿no? Empezar explicando una historia. Es una historia sobre John Boyle. ¿Alguien les suena quién es John Boyle? ¿Alguien se atreve a ponerlo en el chat? Pues no, por aquí alguien me dice que no, que ni idea, que no lo saben. Seguro, normal, el nombre de... Alguien me pregunta por el químico. No, bueno, estaría muy bien que fuese el químico, pero no, no es el químico. De todas formas, cuando os enseñe la siguiente cosa sí que sabréis quién es. John Boyle es un escritor americano y es famoso por esta novela, que se llama El niño con el pijama de rayas, muy famosa. Fue una de estas cosas que se convierte en un fenómeno global y tan famosa que, bueno, hicieron una película también y él había escrito antes. ¿Es Boyne? Ay, perdonad, es verdad, es John Boyne. Disculpadme, me he equivocado de nombre. ¿Ves? Empezamos bien hoy. El corrector me ha hecho una mala pasada. Ahora lo cambio. John Boyne. Bueno, John Boyne, exacto. Bueno, pues aquí está John Boyne, el niño con el pijama de rayas, pero esta novela no me interesa hoy. Me interesa esta segunda novela, que se llama Traveler at the Gates of Wisdom y que, si no me equivoco, ya está en español, pero no sé si está muy distribuida. Bueno, está ahí. Esto que os voy a contar pasó en agosto de 2020. Puede ser que a alguien le suene porque se hizo bastante importante. En esta novela, es una novela histórica de varias generaciones de una familia a lo largo de un montón de siglos. Hay un momento en que un personaje se dedica, tiñe ropa o algo así y está intentando preparar un veneno. Igualmente, lo que es importante es que hay un párrafo donde describe todo de elementos para teñir ropa. Entonces, una usuaria de Twitter que se llama Dana Schwartz explicó algo que había visto en un foro que se llama Reddit. No sé si alguien conoce Reddit. Reddit es un foro de Internet donde, bueno, hay un poco de todo y suele ser bastante nicho para, bueno, comunidades de lo que se suele llamar contracultura, pero también de películas, de videojuegos, de cine, de todo. ¿De acuerdo? Es un enorme foro de Internet, un poco difícil de usar. No tiene el nivel de Twitter, pero hay gente muy experta en temas. Entonces, en un foro, un montón de gente de un tema específico vieron esto y explicaron que esto que está marcado aquí, Hillian's Rooms, que quiere decir setas Hillian, no existe, que es algo que se puede encontrar en un videojuego, que se llama La Leyenda de Zelda. Por tanto, cosas que sí que son ciertas, resulta que los Lizalfos y Hillian's Rooms son ingredientes que tú puedes comprar en este videojuego, pero que no existen en la vida real, como por ejemplo, aquí habla de pimientas que sí que se utilizan, pero esto no existe. Claro, esto dejó a la gente un poco sorprendida y, bueno, ¿y por qué esto? Bueno, pues, ¿qué es? La primera cosa lógica, un homenaje. Este señor es fan de La Leyenda de Zelda y puso allí lo que se suele llamar un easter egg, ¿no? Algo que, si tú eres entendido, te lo encuentras y te hace una cierta gracia. ¿O se trata de otra cosa? Directamente os digo que se trata de otra cosa, porque Dana Schwartz, y de hecho el de Reddit, lo que hicieron fue
buscar en Google. Y resulta que cuando tú buscas en Google ingredientes para teñir ropa de rojo, el tercer ingrediente es precisamente el Highland Rum y aquí tenéis el Red Lithapos Tail. Por tanto, dentro de Google, el algoritmo de Google lo que hace es listar esto como ingrediente y como resulta que esto es un videojuego muy conocido, este videojuego tiene tanto uso en Internet, seguramente pues hay páginas que hablan de trucos, de cómo conseguir inventarios, de cómo seguir la información. El algoritmo de Google automáticamente, como esto está asociado a cómo teñir de rojo, pues lo lista como ingredientes, tanto auténticos como falsos. Claro, esto, pues bueno, es un poco peculiar porque resulta que este señor estaba buscando ingredientes. Claro, naturalmente Twitter empezó a explotar con esto, hicieron artículos y la cosa es, ¿dijo algo John Boyne? Sí que dijo algo. De hecho, hizo un tweet muy poco después de los primeros, donde la cosa le hizo una cierta gracia y aquí dice, esto es bastante divertido, bueno, estoy dispuesta a reconocer que he sido yo, alguien me dice que esto es una anécdota que yo explicaré durante mucho tiempo. Al cabo de un rato, alguien le preguntó si esto lo iba a eliminar y él dice que no, que lo iba a dejar, que es bastante divertido y que seguramente lo busque en Google. Y ahí se quedó la cosa. Lo curioso es que un tiempo después, John Boyne borró los mensajes. De hecho, hoy en día ya no se pueden encontrar. Lo que podéis encontrar son las capturas de pantalla que hizo la gente antes que él borrase los mensajes. Entonces, ¿cuál es aquí la moraleja? La moraleja es que este señor estaba investigando para su libro que utilizó Google y Google le jugó una mala pasada. Claro, ahora supongo que ya veis por dónde voy. Esto es una novela. Bueno, ¿qué pasa si esto te pasa con un trabajo académico o con tu TFG o con tu tesis de máster o con algo? Pues es un poco más arriesgado. Por tanto, está muy bien utilizar fuentes como Google, pero cuando investigas, a veces te juega malas pasadas. Me gustaría ahora comentar otro escritor del cual los bibliotecarios solemos ser todos muy fans, que es un escritor americano también, bueno, es inglés de hecho, pero vive en Estados Unidos, que se llama Neil Gaiman. Y Neil Gaiman tiene una frase que, bueno, suele estar colgada en bibliotecas de todo el mundo y viene a decirte una cosa que, sabiendo lo que le pasó a John Boyne, bueno, pues es una buena cosa. Google te puede llevar 100.000 respuestas, pero un bibliotecario te dará la respuesta correcta. Es lo que dijo. Entonces, precisamente un poco lo que queremos con estas sesiones, con la de hoy, con la de todos los días, es precisamente evitar que nos pasen cosas como la que le pasó al amigo John Boyne. Entonces, vamos a hablar del entorno académico como registro informativo, vamos a hablar de fuentes de información, vamos a practicar habilidades de búsqueda y vamos a conocer los recursos de la biblioteca. ¿Esto lo vamos a hacer todo hoy? No, ¿de acuerdo? Lo vamos a hacer con un ciclo que se llama InfoSkills. De hecho, voy a compartir la URL donde podéis encontrar esto en la biblioteca de la UOC. De hecho, ya lo habéis encontrado porque si habéis llegado aquí, pues seguramente fue a través de esa página. Pero hoy hablaremos de fuentes de información. La semana que viene hablaremos de saber buscar, del arte de saber buscar. Luego ya entraremos en técnicas más específicas. Pero la idea es que después de estos seminarios haremos uno sobre trabajos de fin de grado y de fin de máster, más específico, para esas necesidades tan puntuales. Y luego haremos 4 temáticas de salud, psicología, una sobre libros electrónicos, que es multidisciplinar, podéis venir todos, y hablaremos del mundo de los libros electrónicos y cómo pueden ayudarnos a hacer PECs, aunque no lo parezca. Y luego hablaremos de noticias también. Y el año que viene, pues programaremos más. Pero con esto ya llegaremos casi a diciembre, por tanto, estaremos ocupadísimos. Si tenéis dudas, Sandra lo ha puesto, pero tenéis el servicio de la biblioteca de la UOC, se llama La Biblioteca Responde, y aquí es donde podéis hacer todas las preguntas y os contestará un bibliotecario que, como decía el amigo Neil Gaiman, es precisamente el tipo de persona que queréis tener a vuestro lado cuando os valide la información. Porque seguramente si John Boyne hubiese ido a su biblioteca local a preguntar cómo teñir ropa de rojo, el bibliotecario o la bibliotecaria que le habría atendido no le habría sugerido que utilizase Google o seguramente habría mirado la búsqueda en Google de una manera más crítica. A lo mejor le habría dicho, utiliza una enciclopedia o una obra de referencia, ni que sea Wikipedia, que Wikipedia puede ser muy buena fuente también, pero no Google directamente, porque las búsquedas en Google a veces pues, son un poco fiables. Hoy vamos a hablar de fuentes de información. Vamos a hacer la introducción a las fuentes de información y vamos a ver
¿De qué estamos hablando? Bueno, aquí lo primero es, ¿qué es una fuente de información? Bueno, pues una fuente de información es una fuente de información. Hay libros enteros y artículos y revistas y un montón de información teórica que habla de lo que es una fuente de información. Rastreé un poco las definiciones y puedes encontrar definiciones hechas desde los años 80 o 90 hasta aquí. Naturalmente, las fuentes de información no eran las mismas en 1960 que en 1980, que en 1990 o que en el año 2000 o que en 2020, como es ahora. Por tanto, lo que se entiende como fuente de información ha ido como creciendo y además incorporando un elemento tecnológico, pero una definición muy básica, que me parece que es de un libro de los años 90, pero que de hecho aún sigo vigente, es todo tipo de documentos que nos sirven para satisfacer una demanda de información. Claro, explicado así en abstracto, pues pueden ser mil cosas. Sí, es verdad. Ahora vamos a profundizar un poco y en delimitarlo un poco a un entorno universitario. Sí que os puedo decir que las fuentes de información son imprescindibles en trabajos académicos. Tú no puedes hacer un trabajo académico sin fuentes de información. De hecho, seguro que todos, ahora que ya habéis empezado el curso, estáis en aulas y en vuestras aulas hay un apartado de recursos de información, que son fuentes de información. Los tenéis ahí directamente enlazados en el aula. Vuestros materiales del curso, capítulos de libro, artículos de revista, vídeos, todo lo que tengáis son fuentes de información, ¿de acuerdo? Y es imprescindible. Pero hay un elemento muy importante que es digamos, el motivo por el cual la sesión se llama InfoSkills, que tiene que ver con habilidades, ¿de acuerdo? Saber qué fuente de información es la adecuada, saberlas utilizar de forma correcta, saber discriminar, es algo que es parte del proceso de aprendizaje o de investigación en entorno académico. Por tanto, pensadlo, si estáis haciendo un máster o estáis haciendo un grado o estáis haciendo un programa de doctorado, aparte de la materia, de lo que sea, de economía, de psicología, de humanidades, de informática, de lo que sea que estáis haciendo el grado, también paralelamente estáis adquiriendo habilidades de cómo buscar la información. Y esto no siempre es fácil, porque a lo mejor hace 30 o 40 años se veía como una cosa muy separada, pero hoy en día, con toda la información que tenemos al alcance, con la facilidad de los medios tecnológicos que tenemos en el móvil, en Google, etcétera, pues nos puede pasar como el amigo John Boyne, que nos pensemos que buscando en Google saldrá fácilmente y que tengamos un pequeño problema, que pongamos información incorrecta. Pues a lo mejor en las ediciones superiores de la novela esto lo quitan. De hecho, estoy por localizar la edición española y ver si lo han mantenido, porque tengo una cierta curiosidad para saber si lo cambiaron o no. Pero de todas formas, ¿nos podemos permitir ese tipo de cosas en un trabajo de fin de grado o en un trabajo de fin de máster? Seguramente no. ¿De acuerdo? Por tanto, hoy lo que voy a hacer es hablar de fuentes en las que podéis confiar y que podéis utilizar para hacer trabajos electrónicos. Entonces, una primera clasificación. Ahora voy a salir del mundo de Google, etcétera, y vamos a hablar de fuentes de información académicas, del entorno académico, del entorno universitario. Entonces, hay varias clasificaciones y elementos. Lo que voy a hacer es combinar tres cosas desde una, digamos, tres, no son bien clasificaciones, pero son puntos de vista de mirarlas para que entendáis un poco de qué estamos hablando. Porque también os digo que esto cada vez es más complejo y que las líneas de separación a veces pues son un poco difusas, ¿no? Porque hay un material y sabes que es una fuente, la quieres clasificar y no sabes. Esto a los bibliotecarios les lleva un dolores de cabeza a veces. Para vosotros da un poco igual, pero sí que está bien que sepáis un poco cómo se clasifican, porque a veces, según el tipo de trabajo que estáis haciendo, necesitaréis una cosa u otra. Y tener un poco de base es muy útil y nunca tienes tiempo de hacerlo cuando explicas un recurso. Pero tener una base, una sesión como la de hoy, que es teórica, que básicamente hablaremos de conceptos, nos irá muy bien porque dentro de un mes, cuando os explique un recurso de ProQuest de psicología, os diré qué clasificación es y como habéis estado hoy aquí, pues lo podréis entender perfectamente. Entonces, una primera clasificación, y esta es muy clásica, fuentes primarias, fuentes secundarias y fuentes terciarias. Una fuente primaria es una fuente que tiene información nueva y original. Entonces, un artículo de revista puede ser una fuente primaria, mientras la idea que desarrolle sea nueva y original, sea el primero que habla de esa idea. Por tanto, quizá no es lo que hay más como fuente primaria artículos de revista. Normalmente, cuando hablamos de fuente primaria, la gente suele pensar en documentos históricos,
libros del siglo XV, el texto original de un autor que estamos estudiando. Si yo estoy estudiando Hamlet de Shakespeare y voy a publicar un artículo sobre Hamlet de Shakespeare, Hamlet es mi fuente primaria, porque es digamos, lo que yo estoy estudiando. Una cosa que normalmente suele ser un clásico de fuentes primarias son noticias o datos o informes o material de archivo. Los materiales de archivos para la gente de humanidades suelen ser típicamente fuentes primarias, ¿de acuerdo? O sea, la fuente primaria es la base. Dicho de una forma, digamos, un poco más sencilla, es lo que estamos estudiando. El producto de nuestro estudio es la fuente secundaria. Es la información organizada, elaborada y producto del análisis. Nuestra tesis doctoral es una fuente secundaria, porque lo que hemos hecho es analizar una fuente primaria, ¿de acuerdo? Todo lo que trabaje sobre fuentes primarias es una fuente secundaria. Si normalmente la gente cuando un bibliotecario le dices fuentes secundarias piensa en libros y en artículos de revista, que es el clásico de toda la vida. Como os he comentado antes, un artículo original, de una idea original, es una fuente primaria, pero hay menos, ¿de acuerdo? Los artículos, normalmente, pues lo que es mi artículo sobre Hamlet de Shakespeare es precisamente una fuente secundaria. Y luego hay un tercer tipo de información, que es la terciaria, que lo que hace es que destila todo lo anterior, lo que son enciclopedias, diccionarios, handbooks, que son esos manuales enormes que se publican un montón en ciencias médicas. Lo que aquí les llamamos manuales, aunque a veces el handbook a veces tiene un contenido más enciclopédico. Almanaques, índices y bibliografías. ¿De acuerdo? Hay bases de datos que son fuentes secundarias y hay bases de datos que son fuentes terciarias. Entonces, nosotros en ProQuest hacemos un poco de todo. Fuentes primarias las digitalizamos, luego os comentaré. Fuentes secundarias las agregamos y las fuentes terciarias las producimos. Luego os comentaré esto un poco cuando hable de un momento de ProQuest. Otra clasificación, no bien clasificación, sino más bien el ciclo de esto, es muy interesante porque aquí aplicamos un baremo temporal. No siempre es así, pero pasa bastante que en función de la fecha de publicación, un tipo de documental específico se suele referir a cuántos años pasan de una cosa a la otra. Entonces, por ejemplo, cuando es diario, tenemos las noticias, de acuerdo a la televisión, internet, la radio y cada día los periódicos. O sea, lo que son noticias suelen ser producidas al día y por tanto suelen ser bastante fuente primaria. No reflexionas en el mismo día, tú no haces un corpus teórico y tienes tiempo de estudiar algo que te pasa en el día. Generas contenido que básicamente es en ese momento. Semanalmente tenemos las revistas populares, que son las revistas de kiosco, para entendernos, ¿de acuerdo? Que se escapan del ámbito académico a no ser que las usemos como fuente primaria. Por ejemplo, la imagen de la mujer a través de la publicidad en revistas de moda. Hay muchos estudios de género que utilizan revistas de moda o de kiosco, ¿de acuerdo? En periodismo, por ejemplo, se utilizan revistas incluso del corazón para hacer tesis doctorales. Naturalmente, la revista del corazón en sí no es una cosa académica, pero ella como estudio es una fuente primaria, ¿de acuerdo? Por aquí hay una pregunta muy interesante. ¿Se puede considerar como fuente primaria la propia experiencia? Muy interesante. Sí, por ejemplo, los dietarios son fuentes primarias, pero déjame que te diga una cosa. Normalmente tú no vas a utilizar tu propia experiencia como fuente secundaria. La semana que viene hablaremos de rigor y de estas cosas y de subjetividad. Entonces, lo que sí que puede pasar es que tú escribas un diario, por ejemplo, y alguien estudie tu dietario. Eso en literatura se hace muchísimo. Pero claro, si tú me dices, mi experiencia me dice que X, Y, Z y lo quieres estudiar desde el punto de vista académico, vas a tener que evaluar tu fuente de información. Y eso pues no siempre es fácil. Te invito, Daniela, a que vengas la semana que viene, que hablaremos de evaluación y de cómo buscar y de cómo validar fuentes, que eso es algo que es muy importante. Luego ya, cuando pasamos de unos años, ya entramos en terreno académico, fuentes secundarias, que son las revistas académicas y los libros. Después de un cierto tiempo, analizamos. Y después, cuando ya pasa mucho más tiempo, tenemos las enciclopedias, que son las fuentes terciarias, que son ya, digamos, las recopilaciones de todo lo demás, ¿vale? Entonces, este no es 100%, digamos, adecuado, pero me parece muy interesante para que veáis un poco cómo movemos esto en el tiempo. Y la tercera es tipo de fuente, quién la crea y a quién va dirigido. Entonces, las noticias
Al momento, las crean periodistas y van dirigidos al público general. Cuando se convierten en fuente primaria, un académico las puede utilizar, pero no es la intención. El periódico del día no lo hacen para que venga yo dentro de un año y estudie el Brexit, como los periódicos hablaron del Brexit. Normalmente el periódico se publica para que yo me lo lea y esté informado, ¿de acuerdo? Yo como público general. Luego hay otro tipo de publicación que son las profesionales, y aquí ya he puesto el nombre en inglés porque os los encontraréis en muchos sitios, las trade publications. Son publicaciones profesionales de un sector que van dirigidas a profesionales. El ejemplo típico es algo que a lo mejor les hará un poco de gracia, que es cuando vais al dentista y estáis en la consulta. Ahora supongo que han quitado las revistas debido al coronavirus, pero antes, cuando estabas en la consulta del dentista, a veces había revistas del corazón y luego había revistas de odontología con implantes y fotos horribles de cosas que le pasa a la gente. Eso es una revista profesional, hecha dentro de un sector. Y luego hay un tercer tipo de publicaciones que son las académicas, de las cuales os hablaré bien la semana que viene, que están revisadas, que son un tipo de información fiable, que las hacen expertos o académicos de un campo, es decir, el Departamento de Literatura de la Universidad X publica esta revista. La UOC tiene un servicio de publicaciones hechas por los profesores y los investigadores de la UOC. Es parte de tu vida como investigador que tengas que publicar. Y esto está directamente en el mundo académico. Aquí esto es un poco más explicado, un poco más así, de dónde puedes encontrar estas fuentes. Esto seguramente hoy en día cambia un poco porque hay formatos como por ejemplo las noticias que se pueden utilizar en el mundo académico, hasta el punto que tenemos una de las sesiones, la última, que es en noviembre, precisamente sobre el uso de las noticias en el mundo académico, o por ejemplo el tema del vídeo. Hay un montón de estos contenidos que se utilizan en el mundo académico y en docencia, pero tradicionalmente uno lo vería. Por aquí nos pregunta Edgar qué tipo de información es el Financial Times o el Wall Street Journal. Son publicaciones de noticias que se pueden utilizar como fuente primaria o bien como datos de información. Es decir, ¿son fuentes que yo puedo utilizar en docencia? Sí, porque tú puedes utilizar la noticia como material de clase, lo puedes utilizar como parte de un trabajo académico estudiando elementos del Financial Times o del Wall Street Journal. En el caso de la economía, por ejemplo, hay un montón de recursos de información que no son estrictamente revistas académicas, pero que forman parte del mundo de los datos que podemos utilizar en investigación. Y me va muy bien esta pregunta porque lo que he hecho en la siguiente diapositiva es listar 9 tipos de información que son fuentes de información y que ahora os diré un poco, una breve descripción, porque podría estar una hora hablando de esto, pero no quiero hacer eso. Yo lo que quiero hacer hoy es daros una diapositiva y luego en siguientes sesiones, cuando hablemos de psicología o cuando hablemos de salud, veréis que ciertos tipos de fuentes de información priman más en un ámbito o en el otro. Por tanto, cuando vengáis a la de salud y os diga, no, es que en salud resulta que lo que miramos son publicaciones periódicas, me entenderéis perfectamente. Y eso también os lo explicaré hacia el final. Entonces, primer tipo de información, publicaciones periódicas o más popularmente revistas académicas. Son revistas que publican grandes editoriales especializadas en eso, Emerald, Elsevier, Wiley, Taylor and Francis, un montón de ellas, muchas en inglés, la mayoría, aunque también se publican en español y que también publican las propias universidades. Son publicaciones periódicas, es una revista que no te encontrarás en el kiosco, que se vende a través del mercado académico, que las bibliotecas suelen suscribir. ¿De acuerdo? Pues mira, por ejemplo, el Science o el Nature son más genéricas y luego hay cosas como Journal of Business Ethics. Si tú estás especializado en un sector, conocerás la publicación de tu sector, pero es muy atomizado porque si tú eres, por ejemplo, experto en economía y en finanzas, conocerás un montón de revistas de finanzas académicas, pero no tendrás ni idea de las revistas de filosofía, porque tú te sabes las revistas de tu época. Son periódicas. Están en papel y en electrónico, aunque últimamente casi todo se publica en electrónico y en la UOC pues las tenéis todas en electrónico. Luego están los libros. Hay libros publicados específicamente para el mundo académico, libros en papel y libros electrónicos. También tenemos una sesión sobre libros electrónicos porque nosotros tenemos una plataforma donde alojamos libros de editores. Muchas veces los mismos editores que publican revistas publican libros, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Emerald es un editor muy conocido de economía y publica revistas, publicaciones periódicas y libros electrónicos. Y a veces están mezclados en la misma plataforma. Luego hablaremos de ello.
Luego están las obras de referencia, enciclopedias, grandes bases de datos, etcétera, etcétera. Bueno, se siguen utilizando. Hay incluso manuales que son obras de referencia porque intentan hacer una panorámica de un tema. Y luego ya hay documentos que pueden ser una fuente de información, aunque no necesariamente académica. Por ejemplo, las patentes, las normas técnicas son cosas que se utilizan, ¿no? Pero que hay bases de datos de patentes y de normas técnicas, pero a lo mejor si tú eres un ingeniero que no tienes nada que ver con el mundo académico, pero también utilizas normas técnicas y patentes. Bueno, son documentos que pueden tener una vida en el ámbito académico, pero que son fuentes de información que no son estrictamente académicas. Luego hay uno que son las actas de congresos, que a veces se les llama literatura gris, que son más difíciles de localizar y que, bueno, nosotros siempre cuestionemos también y que muchos editores publican y que se pueden localizar. Y luego hay ámbitos donde son especialmente importantes, como por ejemplo en informática, ¿de acuerdo? Y bueno, hay editores especializados en editar actas de congresos, es algo que se utiliza. Una ponencia de un congreso puede ser un mini artículo, ¿no? Hay veces la diferencia, a lo mejor cogen un acta de un congreso y se publica más adelante como artículo en una revista. Esto a veces las cosas se mezclan un poco. Luego hay informes, datos estadísticos. Un informe de una empresa, por ejemplo, el informe anual de una gran multinacional puede servir como elemento de estudio en el mundo académico, pero no es una fuente de información, pero no es un documento académico. ¿Veis un poco por dónde voy? Y luego están las tesis doctorales, que son un material en sí mismo. De eso hablaremos en la sesión de TFG-TFM, porque en ProQuest tenemos un poco de historia con eso. Y luego las publicaciones oficiales del gobierno, que también lo pueden ser. Entonces, lo he anunciado un poco antes, fuentes académicas y no académicas. Por aquí Edgar preguntaba si el Financial Times y el Wall Street, ¿qué tipo de fuentes son? Bueno, pues es una fuente no académica. Muchas veces, tradicionalmente, os dirán, no, es que tenéis que utilizar fuentes académicas. Es súper importante que las fuentes que utilicéis sean académicas. ¿Qué fuentes académicas de las que hemos visto antes? Las revistas electrónicas, es decir, las publicaciones periódicas y los libros electrónicos. ¿Por qué? Porque este tipo de materiales pasan por algo que se llama la revisión. Es decir, si yo quiero mandar un artículo al Journal of Potato Research, existe la revista sobre investigación de patatas, no me lo invento, es de verdad. Yo cogeré mi artículo, lo mandaré, alguien mirará si cumple las baremos, porque a veces no puede haber límites de espacio, de tiempo, que sea relevante con la línea editorial de la revista, etcétera, etcétera. Y luego alguien que no sabe quién soy yo ni yo sé quién es él, depende de la revista, pero suele ser lo que suele pasar, revisará mi artículo y mirará si lo que yo digo es correcto desde el punto de vista científico. Revisará mis datos, mirará mis citas, lo revisará. Y puede ser que me devuelva con correcciones que yo tenga que hacer, haré mis correcciones y entonces se publicará en la revista. Esto alarga en el tema, pero garantiza una calidad que la investigación que está bien hecha y está revisada. El mundo de las revistas científicas es un mundo muy complicado, pero este proceso es importante y garantiza que esto sea académico. Entonces, esto tradicionalmente era lo que se utilizaba, los libros también se revisaban, las tesis también pasaban por aquí, porque pasan un comité de evaluación, las tesis naturalmente para presentarla te la tienen que aprobar, entonces pasa este proceso de revisión dentro del entorno académico. Lo que ha pasado es que en los últimos 20-30 años hemos tenido una explosión de información, es decir, noticias, vídeo en streaming, informes, datos, programas, de todo. Entonces, claro, aquí la pregunta es, ¿y siempre tiene que ser información académica? Pues dependerá del entorno. Por ejemplo, si tengo gente aquí de ciencias de la salud y de psicología, estilo clínica y ciencias experimentales, en vuestro campo prima la información académica, porque seguís el método científico. Si estáis siguiendo las noticias sobre el coronavirus, toda esta explicación de revistas dice, no, este artículo dice, pero no está revisado, no está validado, porque claro, se tarda un tiempo en hacerlo. Entonces, salud y medicina, psicología especialmente clínica, aunque la psicología se ha multiplicado porque es una cosa muy específica, y ciencias experimentales, informática también, pasáis este método académico porque es que sois parte del método científico. Ciencias sociales y humanidades. Amigos, aquí la cosa se complica un poco, porque podéis utilizar como fuente primaria cosas que no son académicas, porque, por ejemplo, en arquitectura, incluso que es de ciencias, pero es medio de letras a veces, las revistas más utilizadas en arquitectura y en diseño no son revistas revisadas, pero son muy prestigiosas.
porque a veces cuesta mucho poner la línea entre una cosa y otra y porque el método científico puro y duro, aplicarlo en humanidades y en ciencias sociales no siempre se puede. Pero sí que se revisan las revistas de ciencias sociales y humanidades. Hay índices y se revisan y pasan procesos de revisión. Pero lo que os estoy diciendo es que hay un tipo paralelo de documentos que también se utilizan y que no tienen por qué ser revisadas. Lo que pasa es que en esos casos tenéis que saber si os piden que utilicéis fuentes académicas y luego comprobar la veracidad si las fuentes no académicas que estáis utilizando tenéis que validar que sean correctas y eso a veces tiene su propio arte. La ventaja es que la mayoría de proveedores de contenidos, entre ellos nosotros, indicamos cuando hacéis una búsqueda en nuestra plataforma, hoy os enseñaré una captura de pantalla, pero no entraremos, pero en las próximas semanas sí que entraremos, os enseñaré que hay un pequeño tic que si yo lo marco eliminaré de un plumazo todo el contenido que no es académico. ¿Por qué? Porque a veces me interesará tener ese tipo de contenido, ¿de acuerdo? Aunque buscando cierto tipo de fuente de información, revistas académicas, yo sé que eso está revisado. Y además, en la biblioteca de la UOC, muy acertadamente, en mi opinión, tienen suscrito un recurso que se llama Ulrichs Web, que está en la página de recursos electrónicos, luego os la pondré, que es una especie de mega índice de revistas, pones el nombre de una revista y te dice si está revisada o no está revisada. Esa la sesión de TFG-TFM también lo mencionaré, ¿de acuerdo? Porque es un recurso súper interesante. Entonces, eso me sirve para saberlo, pero normalmente utilizando fuentes de proveedores académicos, esto ya lo sabréis. O porque todo es académico, por ejemplo, un gran editor de estos científicos, todo lo que hay ahí es académico. Y si es como nosotros, que tenemos un poco de todo, marcamos lo que es académico, porque de esa manera os marcamos las reglas del juego, ¿de acuerdo? Si no, sería muy complicado. Y os estoy intentando convencer que utilicéis fuentes académicas para que no os pase como al amigo John Boyne. Si no os diese las herramientas correctas, entonces no podríais hacerlo, ¿de acuerdo? ¿Todo claro hasta ahora? ¿Alguna pregunta? Ya hemos pasado más de la mitad de esto, ya vamos de bajada. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Acordaos que tenéis el chat y si más adelante las tenéis podéis escribir a la biblioteca Responde, ¿de acuerdo? Voy a volver a poner el enlace para que tengáis presente la información de la biblioteca de la UOC. Bien. ¿Dónde está todo esto? Me gusta, me parece súper interesante. ¿Dónde está el contenido? Bueno, esos contenidos en el mundo académico, ahora voy a hablar estrictamente de contenidos académicos porque las noticias todos sabéis dónde están, podéis ir a las diferentes fuentes, aunque en ProQuest también tenemos y luego os lo comentaré. En el mundo académico hay dos tipos de contenidos. De acuerdo, el contenido abierto, que se llama Open Access, que es accesible para todo el mundo, y luego hay contenidos que solamente están disponibles si tienes una suscripción a ese contenido. Entonces, aunque esté indexado en Google, que no siempre lo está, es decir, que pongas en Google y que te salte el resultado, a veces pasa, a veces no. Por ejemplo, en ProQuest estamos en ello, pero aún no estamos indexados en Google, lo estaremos a partir del año que viene, o a final de este año seguramente, pero es algo que aunque esté, tú a lo mejor pones un artículo de una revista, te sale una página de por ejemplo, de Springer o de Elsevier o de Taylor & Francis, quieres bajarte el PDF y no puedes, porque tienes que tener una suscripción. ¿Cómo funciona el tema este? Bueno, pues aquí hay un pequeño cosa muy típica, que es que sabéis que en los ordenadores todos tenemos algo que se llama una dirección IP, es decir, que es como la matrícula de mi ordenador. Los grandes proveedores de contenidos identificamos la IP de dónde venís. Y si no es una IP que tengamos registrada, no podéis entrar. En cambio, si estás en una IP que está registrada, ves el PDF y lo puedes descargar. Siguiente pregunta, hombre, ¿y cómo se hace esto? En muchos casos las suscripciones no están pensadas para que las suscriba una persona individual, sino que están pensadas para lo que se llama el acceso institucional. Es decir, que una institución contrate todos los recursos disponibles. Entonces, ¿quién es el que hace esta inversión? Las bibliotecas académicas. Las bibliotecas académicas, como por ejemplo la biblioteca de la UOC, hace un gran esfuerzo para contratar estos contenidos y que estén a vuestra disposición. Los podéis encontrar en la página de recursos electrónicos de la biblioteca de la UOC. Y voy a compartir con vosotros la página esta. Aquí hay un índice de todos los recursos electrónicos que tiene la biblioteca. Y muchas veces os enlazan en las aulas algunos de estos recursos electrónicos. Y ahora me diréis, no, pero yo no
Yo los veo directamente. Bueno, la biblioteca tiene un sistema de acceso. A veces estáis intentando entrar en algo y os pide las claves del campus, ¿no? Pues eso es la puerta para que entréis dentro y os identifique como miembros de la UOC. Entonces, eso permite que vosotros tengáis acceso al contenido. Y además, las bibliotecas tienen acuerdos y si os interesa un artículo o un capítulo de un libro que la biblioteca de la UOC no tiene, hay un sistema de préstamo entre todas las bibliotecas españolas que os lo van a conseguir. ¿De acuerdo? Por tanto, este tipo de contenidos están disponibles en el entorno universitario. Y es importante que seáis conscientes que como miembros de la comunidad universitaria tenéis acceso a este tipo de recursos y que la biblioteca invierte un montón de presupuesto en ponerlos a vuestra disposición y que tenéis que utilizarlos. ¿De acuerdo? Entonces, por eso hacemos sesiones como las de hoy, para que lo tengáis bien presente. Entonces, vuelvo atrás porque a mí me gusta mucho esta explicación. Es un poco antiguo, pero aquí viene a deciros que el 96% del contenido de la web está escondido. Hay una parte que, digamos, es la parte oscura de Internet. Hoy no toca, pero aquí hay todo lo que es, digamos, un submundo. Y en la mayoría de casos hay cosas como las bases de datos académicas, mi ámbito, ¿de acuerdo? Y cosas como registros médicos, financieros, documentos legales, que son cosas que están en la nube, pero que no tenemos acceso directamente, que está protegido, ¿de acuerdo? Por tanto, recordaos que lo que veis en Internet es solamente la punta del iceberg, ¿de acuerdo? Aquí he puesto Reddit también, que es de donde estaba la broma esta de John Boyne, pero la mayoría de contenidos están un poco escondidos, ¿de acuerdo? Aunque sigan en Internet. Entonces, ¿y tú qué pintas aquí? Bueno, espero que os haya dado la sensación que sé de lo que estoy hablando. Yo trabajo para ProQuest. ProQuest somos un proveedor de la biblioteca de la UOC desde hace un montón de años, ¿de acuerdo? En la página de recursos electrónicos hay un montón que son de ProQuest. Tradicionalmente, si habláis con un bibliotecario y os pregunta y le decís, he estado en una sesión de ProQuest, os dirán, sí, bases de datos. Y diréis, bueno, ¿y qué bases de datos? Exactamente esto qué es. Bueno, tradicionalmente, en el mundo de la gente que hace contenidos académicos, había una división muy grande. Por un lado había editores, es decir, la gente que hace las revistas y los libros, es decir, un Elsevier, un Emerald, Taylor and Francis, en España también está Elsevier, editoriales tradicionales que en lugar de publicar novelas, publican o bien revistas, publicaciones periódicas, antes en papel, ahora electrónicas, o bien libros. Esta gente, hoy en día, casi todo el mundo lo tiene todo en Internet. Cada editor tiene su página web que se llama plataforma, todos llamamos plataforma a lo que tenemos, y ahí están los contenidos, es decir, están los libros, las revistas, y son las que os comentaba que estaban cerradas. Luego hay otro tipo de proveedores de contenidos como mi empresa, como ProQuest. No nacimos hoy, ProQuest en una encarnación o en otra, con nombres diferentes. Empezó en los años 30, ¿de acuerdo? Digitalizando, ahora os hablaré de ello, pero digamos que nuestra actividad empezó a crecer de una manera bastante grande a partir de los años 70 con lo que son las bases de datos. ¿Qué es una base de datos? Bueno, una base de datos es un producto que recopila documentos para el ámbito académico. ¿Qué documentos? En principio, artículos de revistas. Es decir, ProQuest empezó su actividad hace un montón de años recopilando todo lo que publicaban editores para hacer índices del conocimiento. Teníamos el índice sobre literatura inglesa, el índice sobre química, sobre física. Y tú buscabas eso primero en papel, luego en CD-ROM, luego en Internet, porque claro, yo puedo tener, este editor edita una revista, el otro editor edita la otra. ¿Yo cómo sé dónde está todo? En el índice. Lo que pasa es que esto ha crecido tanto que hubo un momento que estas bases de datos que antes no tenían los artículos, solo tenían la información bibliográfica, empezamos a incorporar también el texto completo. Y es lo que hacemos hoy. Hoy hacemos índices, aún en ProQuest, aquí lo he marcado, porque aún tenemos bases de datos que son índices, que son muy útiles, ¿de acuerdo? Son súper útiles, pero digamos que hoy en día lo que se lleva es la agregación. ¿Qué es la agregación? La agregación es ProQuest. Lo que hacemos es, llegamos a acuerdos con editores muy diferentes para agregar sus contenidos en las bases de datos. Y cuidado que digo contenidos, ya no digo artículo de revista, porque las bases de datos hoy en día se han convertido en enormes contenedores de información. Entonces, por ejemplo, ProQuest Central. ProQuest Central es el recurso estrella de ProQuest en la biblioteca de la UOC. Hay de todo. Allí hay como 70 bases de datos, subbases de datos, desde informática hasta literatura, hasta humanidades, hasta lingüística, hasta economía. Hay de todo. Por aquí pregunta Daniel,
¿Cómo entramos en esa página de ProQuest? Si te vas al enlace que he puesto antes, que es recursos electrónicos, y buscas ProQuest Central, ahí entrarás. Pero de todas formas, en un par de semanas nos vamos a pasar mucho rato dentro de la plataforma de ProQuest. Os la explicaré toda, o lo voy a intentar como mínimo. Entonces, en ProQuest tenemos este tipo de contenido, que son agregaciones, digamos, llegamos a acuerdos con editores y metemos información ahí. Y casi siempre ya ahora texto completo, aunque conservamos algunos índices porque son muy relevantes en su aspecto. Aunque en vuestro caso, lo que tenéis casi siempre son agregación. Y mira, aquí Mireia, que está por aquí ya, hola Mireia, de la biblioteca de la UOC, ha puesto el enlace de ProQuest Central que voy a compartir con todos. Gracias, Mireia. Os acabo de poner aquí el enlace de ProQuest Central para que entréis. Otras cosas que hacemos en ProQuest es poner directamente bases de datos de otros que editan. Por ejemplo, la APA, la American Psychological Association, hay una base de datos que se llama PsychArticles, que es de artículos de psicología y que la tenemos aquí dentro en ProQuest. Y también digitalizamos fuentes primarias, cosas antiguas de archivo, ¿de acuerdo? Últimamente, en los últimos años, también hemos agregado vídeo en streaming y dentro de la plataforma esta de ProQuest encontraréis una base de datos de vídeo y también tenemos libros electrónicos. Por tanto, en ProQuest, digamos que lo tocamos un poco todo. Otro tema muy importante son las tesis doctorales, que es una especialización. De hecho, antes os decía que ProQuest empieza en los años 40. Una de las primeras cosas que hizo el fundador de ProQuest fue digitalizar libros de la British Library, porque el hombre era un poco visionario y se pensaba que vendría una guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, y que alguien bombardearía la British Library y esos libros desaparecerían, o la Universidad de Oxford. Lo digitalizó todo, pero luego inmediatamente después empezó a microfilmar tesis doctorales. Y desde entonces hasta ahora, que tenemos un producto que se llama ProQuest Dissertations and Thesis, que tenéis en la biblioteca de la UOC y del cual hablaremos porque me parece una maravilla de producto de tesis doctorales. Y ahí lo tenéis. Libros electrónicos. eBook Central es nuestra principal plataforma de libros electrónicos y tenemos una sesión específica para que veáis cómo la podéis utilizar en las PECs. Y voy ahora a compartir los recursos que os comentaba. Dissertations and Thesis. eBook Central, os invito a que vengáis a la sesión. Y luego también tenemos vídeos en streaming. Últimamente, multiformato, nos dedicamos a todo. La última incorporación son los vídeos. Si vosotros en vuestra aula tenéis que mirar algún vídeo en inglés para vuestras PECs, hay bastantes posibilidades que sea uno de nuestros vídeos de Academic Complete, es Academic Video Online. Es un recurso que creo que es el segundo año ya que tenemos y está teniendo mucho éxito. Por tanto, pues, porque hoy en día podemos tener un vídeo que sea utilizable en el entorno académico. No está revisado por pares el vídeo, pero puede ser un vídeo de terapia que nos sirva para ver cómo podemos hacer esa terapia. ¿De acuerdo? Os paso también los enlaces de Academic Video Online para que le echéis una mirada. De hecho, por ahí por la biblioteca hay una grabación de una sesión sobre cómo ver contenidos incluso de entretenimiento en Avon, porque tenéis de todo. Nosotros, por tanto, no somos editores, no publicamos libros, no editamos revistas, no tenemos consejos editoriales, pero sí que lo que hacemos es digitalizar y recopilar contenido. Somos recopiladores de contenidos. Bien, pues esto un poco cubre lo que yo os quería explicar hoy. Entonces, el futuro. Si os ha gustado esta sesión, os invito a que vengáis a las siguientes. ¿Qué haremos la semana que viene? El arte de saber buscar. Espero haberos convencido hoy que las fuentes de información académica son las que hay que utilizar. La semana que viene vamos a aprender cómo movernos por estas fuentes de información. Hay un tema de saber discriminar fuentes. Si me pongo a buscar como busco en Google, ¿los resultados serán eficientes? ¿No lo serán? Bueno, la semana que viene lo vemos eso. Luego hablaremos de técnicas de búsqueda, ya será un poco una sesión mucho más práctica en la plataforma de ProQuest y os enseñaré trucos. La semana que viene hablaremos de conceptos y el día 20 hablaremos de trucos y luego hablaremos, como os comentaba, de tengo que hacer mi TFM o mi TFG. De todo esto, ¿qué es lo más práctico? Bueno, pues haremos capsulillas que espero os ayuden un poco. Y luego ya entraremos en sesiones temáticas, ciencias de la salud, psicología, la de libros electrónicos, que es multidisciplinar, y la de noticias, que espero que os guste porque es una sesión que es muy interesante, porque es tenéis muchísimo contenido y no siempre se conoce. Recordad, cualquier cosa, cualquier duda, podéis ir a la biblioteca Responde y ellas os ayudarán. En los próximos días
tendréis disponibles la grabación de la sesión y también la presentación que le haré llegar a la biblioteca, pero dadme 24 o 48 horas para que se genere el archivo, porque a veces tarda un poco, especialmente cuando hay mucha gente, como hoy, que sois bastantes. Por mi parte, no sé si queda alguna duda. Voy a parar la grabación. Los que la estáis escuchando, si una ventaja que tenéis los que estáis escuchando la grabación es que quizás ya tenéis disponibles las siguientes. Pues entonces os invito a que saltéis a las siguientes si ya ha sido. Si no, desde la página que habéis visto podéis programar y apuntaros a las que faltan. Muchísimas gracias por escuchar la grabación y que tengáis un buen día.